En este video vamos a ver lo que es la herencia post-mendeliana, es decir, después de las investigaciones y estudios de Mendel. Estos estudios implican diversos patrones de herencia, experimentos que no se podían explicar mediante las leyes de Mendel, como son la codominancia, dominancia incompleta, alelos múltiples y herencia ligada al sexo. ¿Qué es la codominancia? Quiere decir que ambos genes se van a manifestar o expresar al mismo tiempo. Ningún alelo es recesivo, como vemos aquí, en la cruza de dos vacas, una de café claro y otra café oscuro. Ambos alelos se manifiestan. Hay manchas café oscuro y color también café claro. O en esta flor, rosa y blanco, se van a expresar los dos alelos, porque ninguno es recesivo. En la dominancia incompleta, ningún alelo es dominante. Por lo tanto, podríamos utilizar letras minúsculas o mayúsculas. Al final de cuentas, ningún fenotipo, ninguno de estos dos fenotipos se va a manifestar, sino un tercer fenotipo, porque es una mezcla entre un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo. ¿Qué son los alelos múltiples? Son las diferentes variaciones en un gen determinado. Cada gen va a tener varias combinaciones posibles de genotipos y fenotipos, como vemos aquí. Son múltiples. Dentro de este cromosoma hay fracciones que son genes y cada una de las cromátidas hermanas tiene sus alelos. Entonces puede haber más de 2 alelos diferentes para determinar una característica diferente, como se ve aquí en estos conejos. Otro ejemplo es el cabello, que en una misma especie puede variar como nosotros, ¿no? Cabello chino, lacio, pelirrojo, café, castaño, negro. O en el grupo sanguíneo, el A, B, AB y O. Estos alelos múltiples solo se pueden estudiar en las poblaciones, que es una población, conjunto de organismos de la misma especie. Se observa una población completa y cómo van surgiendo las diferentes características. Y entonces ahí se pueden observar que hay alelos múltiples, cómo van surgiendo esos caracteres en el fenotipo. ¿Qué es la herencia ligada al sexo? Es cuando se expresan caracteres que son determinados por genes en los cromosomas sexuales, es decir, se heredan a través del sexo, femenino o masculino, es decir, a través del padre o la madre. Recordemos que los cromosomas en la madre es XX y en el padre es X y Y. Si alguno de estos tiene un gen que codifica para una enfermedad, si se tiene la suerte de que, como este individuo que está aquí, le tocó el alelo que no codifica para una enfermedad, entonces sale libre, no es afectado. Pero si le tocó un cromosoma, en este caso X, del padre, que es afectado, entonces puede ser portador de una enfermedad. Vamos a ver los que son ligados al cromosoma X. El cromosoma X solamente tiene uno, el varón, y 2, la mujer. Los varones tienen una sola copia de los cromosomas X, ya sea recesivos o dominantes. Por lo tanto, se va a manifestar si fuera una hija. Las mujeres no poseen el cromosoma Y, pero sí los hijos. En cambio, si el cromosoma afectado fuera el cromosoma Y, ambos varones saldrían afectados. Las mujeres, en cambio, tienen 2 copias del mismo gen. Aquí está. Puede ser que uno esté alterado y el otro no. Los hijos que heredan este cromosoma son afectados y los que heredan el cromosoma que no tienen enfermedad, que no codifican para enfermedad, no son afectados. Pueden ser solo portadores.
La herencia ligada al cromosoma Y, como ya les había dicho, el cromosoma Y solo se hereda de padre a hijo. Y dentro de este cromosoma hay caracteres sexuales primarios y secundarios e influye en lo que es el sistema inmunológico. Si el cromosoma Y fuera el afectado, todos los hijos varones van a salir afectados. Si es el cromosoma X, entonces tienen la probabilidad de no desarrollarlo y solo ser portadores. Vamos a ver las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Son cambios en la secuencia del ADN. La mutación se considera como la causa principal de la variabilidad entre los individuos de la misma especie. Como nosotros, seres humanos, que somos la misma especie, somos muy diferentes. También se consideran que son la base del proceso evolutivo en los seres vivos. ¿Cómo se van a clasificar? Según la célula que afectan, según su causa, según sus efectos y el tipo de alteración. ¿Qué células pueden afectar? Pueden ser las germinales, es decir, los gametos, óvulos y espermatozoides, o pueden ser las somáticas, cualquier otra del cuerpo. La causa, que pueden ser naturales o espontáneas. Sus efectos, que pueden ser favorables, en este caso cuando ayuda a evolucionar o adaptarse a una especie, o perjudiciales, cuando producen un defecto, un padecimiento, una deformación. Y según el tipo de alteración, es decir, si son génicas, cromosómicas o genómicas. ¿Cuáles son las mutaciones génicas? También llamadas puntuales. Son aquellas donde uno o más nucleótidos pueden ser sustituidos, como se ve aquí. Recordando que en la cadena del ADN, que está formada por unas bases llamadas adenina, guanina, citosina y timina, tienen un orden específico. Entonces, como se ve aquí, se sustituye uno por otro, o se adicionan otros. Entonces pueden ser sustituidos, adicionados o eliminados, que es la de elección, y entonces se altera su estructura o composición. Un ejemplo de una enfermedad o padecimiento provocado por esta mutación es la anemia falciforme, en la cual los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, pierden su forma, no pueden realizar su función de forma normal. Las mutaciones cromosómicas son aquellas donde se afectan los segmentos del cromosoma. Aquí dentro de cada cromosoma está compactado la cadena de ADN, por lo tanto incluye varios genes y se modifica su estructura. Aquí hay un ejemplo donde hay una duplicación de este segmento. Un ejemplo de la mutación cromosómica es la anemia mieloide crónica. En este caso, afecta a las células blancas, es decir, los leucocitos. Se forman los mieloides y empiezan a reproducirse incontroladamente, acumulándose en la sangre y en la médula ósea. ¿Cuáles son los tipos de mutaciones cromosómicas? Vamos a suponer que esto es una cromátide hermana, una parte del cromosoma. Y entonces, ¿qué ocurre? Deleción o borrado. Es decir, un segmento se pierde. Puede ser favorable o perjudicial. En la duplicación, se duplica por error un segmento y se reinserta en ese mismo cromosoma o en otro diferente. Luego viene la translocación, en el cual hay un cambio de secciones entre dos o más cromosomas. Y el de inversión, que hay una rotura, se rompe y a la vez se invierte o se voltea una sección cromosómica, cambiando su orientación, y entonces altera el orden lineal de los genes. Aquí aparece otro que es la inserción. Una parte del cromosoma es insertado a otro. En las mutaciones genómicas
se altera el número de cromosomas, que puede ser doble o triple. ¿Cuándo ocurre esto? Durante la meiosis. En la meiosis, cuando se separan los cromosomas, se reproducen el doble o el triple. No es como en las génicas o cromosómicas donde solo se altera una base, se cambian o una parte del cromosoma, sino son cromosomas completos. Entonces, esta es una célula normal que tiene sus pares de cromosomas. Un triple o triploide, hay 3 cromosomas de cada cariotipo, o puede haber hasta 4. Se pueden generar las aneuploidías, en el cual los cambios ocurren por ganancia, que sería trisomía o tetrasomía, por pérdida, monosomía. En lugar de ganar 1 o 2 cromosomas, se pierde y queda solo uno. Un ejemplo de un síndrome causado por esta mutación es el síndrome de Turner, el cual es exclusivo de las mujeres y se caracteriza por la ausencia del cromosoma X. O puede tener los 2 cromosomas X, pero uno de ellos está incompleto. Y el síndrome de Down, que se caracteriza por tener 3 cromosomas del cromosoma 21. Y las euploidías, en las cuales varían los juegos completos de los cromosomas. Cada ser tiene su par de cromosomas. Puede tener solamente un juego de ese par, que sería monoploidía, o puede recibir 3 o más series de cromosomas y se llama poliploidía. Hay plantas que son poliploides y estas tienen la característica de ser resistentes al clima, a las plagas y a las enfermedades. Por ejemplo, el plátano triploide, que es este, tiene un fruto mucho más vigoroso y grande que el de la planta diploide, pero son altamente estériles. Para poderse reproducir se necesita el cruzamiento entre 2 plantas diploides.